Maestrandos, maestrandas, muy buenos días. Tengan ustedes en este fin de semana del 11 de octubre del año 2025, pues los saludo cordialmente. Espero que hayan tenido una semana llena de éxito, llena de bendición y, como siempre lo hemos dicho en clase, a los inconvenientes o problemas, soluciones. Así que los saludo y pues también para quienes están conmigo en el curso de Derecho Penal 2, pues quiero comentarles que aquí en la ciudad de San Marcos, pues presentamos algunos inconvenientes el día de hoy con el tema de la energía eléctrica, y lo cual pues sí nos ha perjudicado un poco porque pues no se pudo dar esa clase por lo mismo, pero también tenemos alguna deficiencia ahí con el tema del sistema de internet. Entonces espero que la clase se pueda llevar completamente bien, sin ningún inconveniente. Si ustedes no escuchan en algún momento o no se está transmitiendo adecuadamente, por favor ruego que ustedes me lo hagan ver para que adoptemos ahí las soluciones que se estimen pertinentes. Previo a iniciar, la maestranda Sofía me está solicitando la palabra. Maestranda, adelante, por favor. Buenos días, doctor, perdone que lo moleste. Fíjese que a mí me faltan algunas diapositivas. No sé si fuera mucho la molestia que las enviara. Tengo 9, 10, pero no tengo los demás. Usted fuera tan amable, disculpe. Correcto, maestranda. No, todavía no he enviado la 11, esta es la 12, todavía tengo que enviar 13 y 14. Gracias, Entonces, no las... mi teléfono me está dando problemas y dije yo, de seguro me las borró. No tenga pena, maestranda Sofía. Estamos bien en los números que usted tiene. No he enviado las que les comparto, las que les comento, pero ya voy a compartir las siguientes, las de las últimas 4 clases. Con mucho gusto, gracias, maestra. doctor. Bendiciones. A sus órdenes. Entonces, entrando en materia, maestrandos, para el día de hoy, porque voy a ir un poco rápido sin desmeritar la calidad de la clase, porque ahí hay amenazas de que se siga cortando la energía eléctrica, pero esperemos que no. Sin embargo, pues hoy tenemos la continuación de la etapa del debate. Se recordarán ustedes que en nuestra última clase explicábamos cómo iniciaba este tipo de audiencias. Pues hoy vamos a hacer un breve resumen de esa clase para que entremos en contexto de lo que hoy nos espera, y vamos a finalizar con esa audiencia de debate, cómo es que se dicta esa sentencia también y qué parámetros hay que tomar en consideración dentro de la misma. Así que esta es nuestra clase del día de hoy y tenemos un objetivo toral, que es continuar con el desarrollo del debate oral y público, conocer el diligenciamiento de la prueba y la emisión de la sentencia respectiva. Y se recordarán ustedes de esta diapositiva, maestrandos, pues la proyecto para que nos ubiquemos mentalmente en qué etapa del proceso nos encontramos en este momento. Ya explicamos la fase preliminar, la fase preparatoria, la fase intermedia, y nos encontramos en este momento entonces en la fase del juicio, que es en donde vamos a continuar con esa audiencia. Bueno, vamos a hacer un breve resumen entonces de la clase anterior, porque tuvimos ahí una semana que no tuvimos clase y muy probablemente pues nos va a caer muy bien retroalimentar algunos conceptos y algunos conocimientos. Por ejemplo, indicamos cómo inicia esa audiencia oral y pública o del juicio oral y público. Les indiqué que deben de observarse algunos principios que inspiran ese debate, ese juicio oral y público, como el principio de inmediación, que tiene consigo la presencia ininterrumpida del juez dentro de las audiencias, o sea que no se concibe un juicio sin la presencia de un juez, ¿verdad? Es inconcebible, pero tal vez no tanto pensarlo en que se realice sin su presencia, sino que esa inmediación sea efectiva, que precisamente el juez esté captando y poniendo la atención debida de la información que se le está transmitiendo. O sea, no solo basta que sea una persona física que esté presente y que cumpla la función de juez, sino que el juez también esté llevando a cabo esa labor intelectiva de la atención debida frente a esa información.
Ustedes no me dejarán mentir, y creo que fue en nuestra clase en algún momento, uno de los maestrandos o maestrandas, no recuerdo exactamente quién fue, pero me preguntaba sobre el tema de algunos jueces que ingresaban a la sala de audiencias con teléfonos y con algunos otros instrumentos que podrían en algún momento pues no llevar a cabo esa inmediación como debe de ser, ¿verdad? Pues yo en su momento les dije, si el teléfono celular, si el teléfono celular, no solo el juez, sino las demás partes, lo están utilizando como una herramienta vital para su funcionamiento, pues definitivamente vamos a tomar en consideración que es de beneficio, es una labor que se puede aplicar en cuanto a que la tecnología se traiga al proceso. Ejemplo, yo estoy consultando mis leyes, mis fundamentos legales en los códigos virtuales que tengo en mi teléfono, pues entonces sería válido. Yo tengo algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad en mi teléfono y las quiero citar en la audiencia y las estoy buscando o ya los ubiqué y las estoy leyendo. Perfecto, es una herramienta útil para la herramienta labor del juez, de Ministerio Público, de abogado, defensor. Pero si lo que yo estoy haciendo es chateando, whatsappeando, como decimos nosotros coloquialmente, ¿verdad? Con una persona que no tiene ninguna situación ni razón de ser, entonces estoy divagando en mi función. No digamos esa función del juez que tiene como inmediación en ese proceso. Prestar esa debida atención a efecto poder resolver conforme a las legítimas pretensiones de las personas que están frente a su persona, valga la redundancia. Entonces, en eso también tiene que observarse el principio de inmediación. El principio de publicidad, recordémonos que todas las audiencias son públicas, para el público, todas. Hay excepciones, por supuesto, maestrandos, que hay excepciones. Decíamos en su momento que se estén tratando de derechos de niños, niñas o adolescentes. Entonces, el debate tiene que ser reservado. ¿Reservado para quién? Para únicamente los sujetos procesales. Otra excepción, que dentro del proceso se haya decretado la reserva de las actuaciones por las consideraciones que la misma ley prevé, o estemos tratando también de delitos que vulneran la indemnidad o libertad sexual de las personas. Entonces, esas audiencias, esos procesos no son públicos. De lo contrario, tiene que presenciarlo toda aquella persona que quiera llegar, por supuesto, tiene que llegar con las normas de disciplina que ahí se aplican, pero es público. Entonces es un principio que inspira los debates orales y públicos. El principio de comunidad de la prueba, les indiqué que la prueba para el proceso. No porque yo Ministerio Público la aporté, solo va a probar para lo que yo quiera probar. No, prueba para todos y todos la pueden utilizar. Lo mismo sucedería con la prueba que ofrece y promueve la defensa. Prueba para el proceso, a eso se le llama por comunidad de la prueba o principio de comunidad de la prueba. Continuidad y suspensión del debate. Hablábamos que una vez iniciado el debate no se puede interrumpir por más de 11 días. Si después del 11º día no se reanuda, se debe de volver a repetir, pudiendo ser responsables o causar alguna responsabilidad frente a los miembros del tribunal que están conociendo el debate, porque es un principio que se tiene que observar de oficio. Principio de oralidad, todas las audiencias son eminentemente orales, maestranos. Ahí no se va a leer, ahí no escribo yo un guión y únicamente voy a recitar el guión en ese momento. No me tengo que preparar. Por supuesto, en algún momento puedo hacer alguna cita de lo que dice determinado artículo de la ley y poderle dar lectura a la parte conducente que a mí me interesa, o citar una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, o citar una sentencia que haya emitido Cámara Penal, o citar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en específico el texto que a mí me interesa. Pero eso no implica que yo vaya a ir a leer un memorial, por ejemplo.
nos hemos tenido que ver en la penosa necesidad de decirle a algunos agentes fiscales, de Ministerio Público, abogados, defensores, de que a las audiencias no se va a leer porque pretenden ir a leer un memorial y eso no se va a hacer a las audiencias. Yo voy a explicar pues de manera oral cuál va a ser mi petición, cuáles van a ser mis pretensiones y sobre todo a pronunciarme en cada fase de ese juicio oral y público que tiene sus propias características. Bueno, estos son los principios que tenemos que observar, entre otros, pero ahora sería el desarrollo de la audiencia. Se inicia la audiencia como tal, el juez verifica la presencia de los sujetos procesales, hace las advertencias de ley en cuanto a la labor de disciplina dentro de la audiencia, verifica la presencia de peritos, testigos, o sea, de la prueba que se ha aportado al proceso, y una vez están presentes, entonces sigue el segundo paso. Hablábamos de que el juez le va a dar la palabra a cada uno de los sujetos procesales para que emitan sus alegatos de apertura. En esa clase de hace 15 días, que fue nuestra última clase, les daba algunos ejemplos de aperturas de alegatos de apertura. Y esos alegatos de apertura representan darles a conocer o darle a conocer al juez cuál es mi estrategia de litigio. Yo al juez con mis alegatos de apertura lo voy a posicionar mentalmente o intelectualmente en lo que yo deseo acreditar en el debate. Posteriormente explicamos lo que eran los incidentes, que lo que buscan es depurar algunas circunstancias propias del proceso. Normalmente no se plantean, normalmente no, pero no estoy diciendo que no se planteen en los procesos penales. Pero según mi experiencia de 10 debates, quizás 2 o 3 nos van a plantear incidentes dentro del mismo. Los incidentes lo que conlleva es que alguno de los sujetos procesales en audiencia le va a dar a conocer al juez de manera incidental alguna petición que desea que el juez resuelva previamente a que continúe el debate oral y público. El juez lo va a resolver, le va a dar una respuesta, no necesariamente la respuesta que esperan, porque el juez es el conocedor de la ley, del derecho, y deberá de ajustar su resolución conforme a las normas de nuestro país. Sin embargo, en eso consisten los incidentes. Y específicamente, maestrandos y maestrandas, en este aspecto nos quedamos, o sea, llegamos hasta este momento. Entonces, a partir de este momento, ya continúa el punto quinto, que dentro de la audiencia de juicio oral y público, el juez del tribunal de sentencia le hace saber con palabras sencillas y claras el hecho que se le atribuye al acusado y le hará saber sus derechos y garantías fundamentales. Entonces, en este momento lo que el juez hace es lo siguiente: señor tal y tal y tal y tal, a usted, Ministerio Público, le acusa de haber realizado acciones o ciertas acciones el día 5 de septiembre del año 2024 a inmediaciones de el municipio de Santa Lucía, perdón, vamos a poner el municipio de San Marcos, vamos a poner de ejemplo el municipio de San Lorenzo, San Marcos, en donde usted, acompañado de 2 personas más, intentaron despojar de sus pertenencias a una dama. Ella, dentro de sus pertenencias, tenía su teléfono celular y la cantidad de 10,000 quetzales en efectivo que previamente había retirado del banco conocido como Banrural S.A. Usted, al observar que la dama iba caminando sola, le intentó quitar su bolso, pero como la dama intentó también forcejear con usted y empezó a pedir gritos de auxilio, usted soltó el bolso y salió corriendo con rumbo hacia la carretera que conduce al centro del municipio de San Marcos.
Es ahí en donde a 500 metros los pobladores de ese lugar le dan alcance, lo detienen y lo entregan a Policía Nacional Civil. Con esto usted cometió el delito de robo agravado o robo en grado de tentativa. Entonces el juez le dice qué delito es. Consciente entonces de esas acciones, señor XXX, le pregunto, ¿comprende usted lo que el Ministerio Público le está acusando? El acusado va a decir, sí, señor juez, comprendo lo que usted ya me explicó. Entonces, en este momento, el juez le da a conocer sus derechos y garantías fundamentales. ¿Cuáles son esos derechos? En primer lugar, que él puede declarar en ese momento, que él está en la libertad de declarar, de manifestar lo que crea conveniente. Asimismo, otro derecho fundamental es que puede abstenerse a hacerlo. ¿Qué implica abstenerse, maestranos? Que no quiere hacerlo. Y esto es un derecho y por lo tanto no le puede afectar en la sustentación del presente debate oral y público el hecho que él no quiera declarar. Asimismo, tiene el derecho de no declarar en contra de él mismo ni en contra de sus familiares dentro del grado de ley o de parentesco que la ley establece. Asimismo, será asistido por un abogado de su confianza, como lo hace en ese momento, y dentro de sus garantías fundamentales es ser juzgado dentro de un plazo razonable por un juez competente, imparcial e independiente. Bueno, esos son los derechos y garantías que se le hacen saber, y entonces se le pregunta lo siguiente: señor XXX, ¿desea usted declarar o desea abstenerse a hacerlo? Si él declara, maestrandos, entonces se le va a dar la oportunidad a los demás sujetos procesales, entiéndase el Ministerio Público, querellante si lo hay y abogado defensor, para que le realicen un interrogatorio, si declara. Si él no declara, si él dice, me abstengo, señor juez, de declarar, entonces el debate va a continuar, pero ya no existiría interrogatorio, porque él no quiso declarar. Entonces aquí es un tema de estrategia de litigio, y va a decidir su abogado defensor, le va a recomendar hacerlo o no hacerlo. ¿En qué momentos hacerlo, maestranos? Siempre lo he dicho, algunos abogados y sobre todo a ustedes que estamos estudiando el derecho penal, es un tema sumamente muy difícil de indicar en qué momento sí declara y en qué momento no. Esta pregunta se me ha hecho siempre. ¿Puede declarar? ¿Aconseja usted que declare? Y yo siempre lo he dicho. Eso tiene que ser parte de su estrategia de litigio, o sea, de su teoría del caso. Y usted lo tuvo que haber planificado desde que inició el proceso. ¿Por qué? Porque si yo desde que inicié el proceso, mi patrocinado declaró en primera declaración, valga la redundancia, declaró en la etapa intermedia, entonces lo más sano es que declare en el juicio oral y público. Ahora bien, si él no declaró en la audiencia de primera declaración, no declaró en la audiencia de etapa intermedia, pero para la defensa es importantísimo crear convicción en los jueces que están conociendo del debate, que se recordarán ustedes, ya son otros jueces, ya no es el mismo. Entonces, yo podría decir, si para mí es importante como abogado que él les narre cierta información, entonces yo le diría a mi patrocinado, debe de declarar. Pero si yo considero que el declarar mi patrocinado lo va a poner en una esfera de vulnerabilidad en donde los demás sujetos procesales puedan hacer más fuerte su teoría del caso, entiéndase Ministerio Público y querellantes si lo hay, lo más lógico es que no declare, porque entonces yo le voy a dar la oportunidad a los demás sujetos de que ataquen a mi acusado, a mi representado. Entonces va a depender, maestranos, va a depender, y eso depende
y por eso lo digo, de la teoría del caso, de esa estrategia que yo he tenido dentro del proceso penal. Y por eso les decía yo que la teoría del caso es sumamente importante que los abogados defensores la realicen desde que va a iniciar el proceso penal. Y eso se recordarán ustedes porque tuvimos una clase sobre ello, que tiene ciertas características la teoría del caso y que por supuesto en el tiempo puede irse corrigiendo, puede irse enmendando, ampliando o bien adaptando a alguna circunstancia del proceso, pero es la guía en todo el proceso del abogado defensor, del Ministerio Público. No se puede cambiar ya en la etapa del juicio. Entonces, de eso depende, maestranos. Lo cierto es de que esa incidencia que les menciono va a depender de que el acusado declare o no declare. Entonces, de eso también dependerá si existe o no un interrogatorio. En el supuesto, en lo que estamos dialogando el día de hoy, de que el acusado declara, o sea, que decide declarar, en este caso, entonces, Ministerio Público y abogado defensor va a realizarle un interrogatorio. Dentro de ese interrogatorio puede hacer preguntas, ¿verdad? Le va a hacer preguntas y el acusado debe de responderlas. Correcto. Bueno, hasta este momento pregunto, maestrandos, ¿tienen alguna duda, por favor? ¿Algún aporte? Porque vamos a pasar al diligenciamiento de la prueba. Maestrando César Chacón, por favor, adelante. Una pregunta, doctor. ¿Qué pasa cuando ya empezó el interrogatorio y le hacen una pregunta y él se abstiene de contestar? ¿Se puede o no? Correcto, maestrando César, excelente su pregunta. Definitivamente sí, él puede abstenerse. El acusado puede decirle al señor juez, esa pregunta no deseo contestarla. Se puede, es parte de su derecho de abstenerse a declarar. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta, maestrandos? Maestranda Sofía, por favor, adelante. Doctor, pero cuando se dice esa pregunta que se abstiene, ¿no queda en duda para los jueces o para el acusado o para la persona aparte, demandante? Bueno, va a depender de la pregunta, ¿verdad, maestranda? Va a dependerlo y va a depender cómo se esté llevando el interrogatorio y en algún momento pues podría generar en el juez pues algún tipo de convencimiento, ya sea a favor o en contra del acusado, porque el juez se tiene que convencer de que es responsable o se tiene que convencer de que él es inocente. Pero una de las dos lo tienen que convencer, uno de los dos sujetos procesales. Entonces va a depender, maestra, ¿verdad? Va a depender. No necesariamente porque no declare se va a tomar como cierto, sino que esto es parte de un derecho fundamental del acusado y si él decide no declarar, la misma Constitución establece que esto no le puede afectar en la sustentación de ese debate como tal. Correcto, maestranda Brenda Yesenia Luc, por favor. Sí, buenos días, una consulta. ¿Hay preguntas que sí forzadamente tendría que contestar o en general cualquier pregunta uno puede abstenerse a contestar, digamos, en el caso del acusado? Correcto, maestranda. Las preguntas, como es un interrogatorio, donde él tiene el derecho de abstenerse, él no puede ser obligado a declarar. Media vez una persona diga, me abstengo de declarar o me abstengo de responder a esa pregunta, no se le puede obligar, ¿verdad? No se le puede obligar a ningún acusado a responder algo que él no quiere hacer. Maestrando César Estuardo Chacón, por favor. Doctor, perdone, cuando se refiere en el interrogatorio al examen y contraexamen, ¿quién hace el examen y quién hace el contraexamen? Disculpe.
Correcto. Cuando estamos haciendo en el interrogatorio del acusado el examen, recordemos que aquí el acusado ha declarado, él ya ha emitido una opinión sobre lo que él considera que sucedió sobre los hechos. Entonces, Ministerio Público y la defensa, prácticamente el primero, que es Ministerio Público, se entendería que va a ser el contrainterrogatorio, porque Ministerio Público no está proponiendo la declaración del acusado, sino que está preguntando sobre esa declaración. Entonces, lo que aquí se lleva es que en el orden del debate se le da la palabra a Ministerio Público en primer orden, pero no porque él lo haya propuesto, sino porque así existe el orden dentro del Código Procesal Penal. Entonces, al acusado lo está contrainterrogando el Ministerio Público porque él ya dio la información como tal. Y Ministerio Público lo va a cuestionar. En muchos de los casos, Ministerio Público va a buscar cuestionar lo que está indicando para saber si existe certeza en lo que está indicando o bien le va a demostrar al juez que él en todo caso está mintiendo. Y ya sería la defensa la que en todo caso entre también a realizar un tipo de interrogatorio, pero como una forma de reforzar la tesis que tenga como defensa técnica el abogado. Bueno, maestranda Brenda, yo creo que usted no bajó la mano, pero si no, usted me lo dice. Sí, perdón, ahorita lo voy a bajar, gracias. Correcto. Entonces, así sería el interrogatorio del acusado. Ejemplo de ello, o más bien algunas aclaraciones, lejos de ser ejemplos, algunas aclaraciones de ese interrogatorio. En primer lugar, maestrandos, ese interrogatorio no representa prueba dentro del presente debate. No se puede tomar como prueba una declaración de un acusado, sino lo que se busca es darle información de calidad al juez, en donde escuche al acusado y que el juez con esa información pueda confrontarla con los elementos de prueba que se van a diligenciar. Ejemplo, si el acusado dijo que él en ningún momento estuvo el día de los hechos en ese lugar, entonces Ministerio Público, cuando llegue el momento de diligenciar la prueba, le va a decir al juez, señor juez, usted recordará que dentro del interrogatorio del acusado XXX, él manifestó que nunca había estado en el lugar de los hechos. Señor juez, usted puede apreciar con estas cámaras de videovigilancia que el Ministerio Público le pone a la vista como prueba material o prueba en audiovisual, va a depender cómo la catalogue el Ministerio Público, puede observar en el minuto 20 del video 2 de la cámara 1, en donde se aprecia perfectamente la presencia del señor tal y tal y tal y tal. ¿Qué pasaría entonces ahí, maestranos? Que el juez va a decir, él me está mintiendo, pura la canción, ¿verdad? Él me mintió, porque él me dijo que no estaba ahí. Pero vean, Ministerio Público ya me acreditó que sí. Entonces, si si Ministerio Público empieza a crear ese ambiente de información que él está mintiendo, entonces ya va causando convicción en el juez. Entonces, para ello sirve ese interrogatorio, pero también puede ser para lo contrario, porque la defensa le ha dicho a él que declare que efectivamente no estuvo ahí, y resulta que él afirma que él no estuvo en ese día en lugar de los hechos, y la defensa le va a tomar como base la declaración de los testigos, las cámaras de videovigilancia, y le va a decir al señor juez, como abogado defensor en su momento, yo le pregunté a mi patrocinado si había estado él en el lugar de los hechos. Él a usted le ratificó contundentemente que no estuvo.
los testigos tales y tales han afirmado que a él no lo vieron, que él no estuvo ahí. Las cámaras de videovigilancia también refrendan ello, señor juez. Entonces, ni patrocinado en ningún momento le está mintiendo. Por el contrario, le estamos acreditando de que si él no estuvo en el lugar de los hechos, no pudo haber sido autor del delito que le está señalando al Ministerio Público. Entonces, vean, el interrogatorio es tan importante porque puede acreditar o desvirtuar determinada información. Y eso es lo que se busca en una declaración de un acusado. El abogado tiene que buscar que esa información sirva, que esa información le beneficie, porque si el abogado considera que esa información le va a perjudicar, ¿qué sería lo más sano, maestrandos, desde el punto de vista de un oficio técnico, de una defensa? Pues que no declare, porque si eso le va a afectar, tengan por seguro que un abogado preparado le va a decir, no, usted no declara. Entonces, vean, va a ir dependiendo de cada circunstancia del debate y sobre todo del proceso. Bueno, continuemos. Ahora vendría como siguiente etapa el diligenciamiento de la prueba. Y existe un orden, maestrandos, un orden que se puede alterar, por supuesto. El artículo 375 del Código Procesal Penal, ustedes ahí pueden ir teniendo, pues, algunas lecturas, pueden ir guiándose en esas lecturas, establece el diligenciamiento de la prueba en el debate oral y público. Y nos dice que tenemos que empezar con peritos, testigos, documentos y otros medios de prueba. Pero, ¿se puede alterar el orden? Por supuesto que se puede alterar el orden, maestrandos. En principio ese tendría que ser el orden. Pero ¿de qué podría depender el que se varíe el orden, maestrandos? En muchos casos opera lo siguiente, y es que los peritos del INASIF tienen declaraciones en muchos procesos, porque ellos como peritos funcionan en diferentes tipos de procesos. Y muy probablemente pueda surgir que en ese mismo día esté citado como perito en diferentes órganos jurisdiccionales. Entonces no va a poder estar en todos a la vez. ¿Y qué sucede? Que si tenemos a otros dos peritos o a otros dos testigos que sí ya están presentes, entonces se altera el orden, ¿verdad? Se altera el orden y el tribunal va a proceder a escuchar a los testigos que están presentes. Y en otro día, entonces ya se puede agendar la declaración del perito que por su ardua labor, pues no pudo estar presente ese día. También podría pasar por estrategia de litigio, que un abogado defensor, por ejemplo, le solicita a los sujetos procesales alterar el orden y que se escuche en determinado momento por ejemplo, a la víctima, que está en algún momento presentada como testigo. Entonces, podría también la defensa o podría también el mismo Ministerio Público, el mismo querellante, solicitarle al juez que sea la víctima que proceda a emitirse su declaración como testiga del primero, porque así ella pudiese presenciar el resto del debate, o bien podría decir ella, porque nos ha pasado, de que no le interesa presenciar el debate, que ella ya no le interesa, ella solo quiere manifestar la verdad y retirarse, y que si no se le escucha, pues ella ya no va a llegar a las etapas del debate como tal. Entonces le interesa al Ministerio Público que sea escuchada como testigo. Se altera el orden y podemos en su momento continuar en otra fecha con los peritos, siempre y cuando, maestrandos, guardando estricta relación de que no, que el debate pueda continuar en un plazo no mayor de 11 días. Ahí se recuerdan de ello. No podemos exceder de ese plazo porque eso causa que deba de volverse a repetir el debate. Bueno, entonces hablábamos de que se puede alterar el orden. Sí se puede. Ahora bien, vamos en el orden que dice el Código Procesal Penal. Empezamos con peritos. Entonces, los peritos normalmente los propone el Ministerio Público en cuanto
a que ellos sean presentados ese día y esa hora en que fueron debidamente citados. Llegan los peritos, si son los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, maestrandos, no es necesario que se les proteste de conformidad con el artículo 219 del Código Procesal Penal, porque los peritos tienen que jurar decir la verdad frente al juez. Pero si son del INACIF, debido a que ellos al momento de tomar el cargo son juramentados, no hace necesario otra vez hacerle la protesta, maestranos. En unos tribunales sí los vuelven a protestar, en otros tribunales no. Entonces, pero esto va a depender, maestrandos, va a depender de lo que decida el tribunal en ese momento. Nosotros, solo voy a, maestrando Kilder, por favor, se le está activando su micrófono. Yo no sé usted puede. Bueno, ya bloqueamos desde aquí el micrófono. Entonces les manifestaba, no es necesario porque ellos ya fueron protestados, siempre y cuando sean los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y todavía laboren para la institución. Porque nos ha pasado, maestrandos, en la práctica de que sí fueron peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ellos emitieron esos dictámenes, pero por el tiempo en que ya sucedió, que ya avanzó el proceso, ellos actualmente ya no laboran para dicho instituto, ya laboran o para otra entidad o por su propia cuenta. Entonces, ahí sí se tiene que protestar a los peritos. Bueno, entonces se les protesta y en ese momento el juez les indica lo siguiente: señor perito, el día de hoy usted fue llamado a requerimiento del Ministerio Público en cuanto a que se escuche su declaración como perito de acuerdo al dictamen que usted emitió en fecha tal y tal, identificado con el número tal y tal, aparece su firma y sello dentro de ese dictamen. Entonces le pregunto, señor perito, usted, pensemos que este es el peritaje, ¿verdad? ¿Usted reconoce este peritaje como suyo? Sí, señor juez. ¿Usted reconoce que esa firma y sello que contiene el peritaje es el que usted ha colocado oportunamente? Así es, señor juez. Es mi firma y es mi sello. ¿Ratifica usted ese dictamen? Lo ratifico, señor juez. Correcto. Entonces, le cedo la palabra para que usted sea examinado por parte de Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público realiza el examen del perito, ¿verdad? Le va a realizar un tipo de interrogatorio al perito. Posteriormente, del Ministerio Público tienen igual derecho querellante adhesivo y abogado defensor, que también realizaría, si es querellante, sería también coadyuvando en ese examen. Si es el abogado defensor, estaría realizando el contraexamen. O sea, el abogado defensor va a tratar de cuestionar alguna información que él considere que es oportuna atacar, ¿verdad? Muchas de las preguntas que le hacen a los peritos es cómo científicamente él arribó a esa conclusión. Por ejemplo, si los peritos dicen que tenía un edema, que tenía una escoriación o X lesión, que le resultó en una incapacidad de labores de 15 días y de tratamiento médico de 15 días, entonces muchos abogados auspiciosos le van a preguntar por qué él arribó a esa conclusión de manera científica. ¿Por qué no fueron 2 días? ¿Por qué no fue un día? ¿O por qué no fueron 30? ¿O por qué no fueron 40? Sino específicamente usted determinó, le van a decir al perito, 15 días. Explíquele al tribunal científicamente usted cómo arribó a esa conclusión. Y esos son los cuestionamientos que se dan en el debate. Entonces el perito, por eso es una persona docta, ¿verdad? Es una persona que tiene esa pericia, porque todo lo que él incluyó dentro de su dictamen, él lo tiene que sostener, y no solo sostener, sino fundar.
él tiene que tener un fundamento. Por ejemplo, para los peritajes psicológicos, maestrandos, actualmente ya hay mucha información, pero si el perito concluyó que existía daño psicológico como producto de ese hecho ilícito, de esas acciones ilícitas, tiene que explicar por qué científicamente arribó a la conclusión que era un daño psicológico. ¿Por qué no fue una afectación psicológica? ¿Por qué no fue una afectación postraumática o algún tipo de término ahí psicológico, ¿verdad? Que ya los profesionales que hoy nos acompañan, pues tendrán términos un tanto más técnicos. Pero este es el cuestionamiento que se realiza en los debates hacia los peritos. Y eso es lo que va a tratar de desvirtuar en su contraexamen el abogado defensor. Cuestionar al perito, cuestionarlo como tal. En este caso, también maestrando, ya que estamos en los peritos, quiero indicarles que cuando existen acciones que riñan con la indemnidad sexual de una persona, bueno, en primer lugar es un debate reservado, ¿verdad? No puede entrar público. En segundo lugar, ahí sí se da mucho ataque a los peritos, porque los peritos tienen que ser muy cuidadosos en esos temas, porque hemos tenido algunos debates en donde los peritos han puesto algunas palabras muy subjetivas. Por ejemplo, han puesto que se considera que sí existen lesiones y que considera el perito que muy probablemente deviene de una violación. Vean, eso lo puso el perito, pero el perito no le constan los hechos. O sea, el perito no estuvo en el lugar de los hechos. Al perito le puede constar, pues efectivamente, que en el reconocimiento que se realiza, pues existieron estas y estas lesiones. Existen estos traumas en estas partes del cuerpo, pero manifestar que pueden ser producto de una violación, ¿cómo va a sostener ello en un debate? Porque es un tanto subjetivo. Entonces, muchos de los peritos pues van aprendiendo también de esa labor práctica tribunalicia, en tener cuidado con algunas palabras muy subjetivas para no verse envueltos en algún serio problema ahí en los debates. Entonces son un poquito ya más cuidadosos, pero cuando hemos tenido esas palabras en los dictámenes, los abogados atacan seriamente a los peritos. El ataque, por supuesto, es un ataque técnico, ¿verdad? Es un ataque legal y tiene que ser un ataque ético. Ahí no se permiten gritos, insultos, palabras soeces, ¿verdad? Eso no es así. Pero sí, el ataque es frontal, es directo, es serio, es fuerte. Y eso es parte de los debates, ¿verdad? Hay que estar acostumbrados a ese estrés, ¿verdad? A poder controlar las emociones cuando las cosas están serias, ¿verdad? ¿Qué voy a responder? ¿Qué no voy a responder? Porque como estoy siendo grabado y los jueces están captando toda la información que ahí se está manejando. Maestranda Leticia Analí, por favor, adelante. Doctor, una consulta, tal vez como conceptos doctrinarios. Yo había escuchado indicio, que era al inicio únicamente como las señales, después evidencia cuando ya estaba como procesado y luego como prueba, pero también he escuchado como medios de convicción, medios probatorios. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de esos conceptos? Correcto, maestranda Leticia. Sí, veamos. En el tema del derecho penal guatemalteco, nosotros tenemos diferentes conceptos que en este caso la misma Constitución y el Código Procesal Penal establece que son indicios racionales suficientes, pero en otros aspectos, en otras partes, en otros artículos menciona medios de investigación. Entonces, nuestra legislación equipara en sinónimos lo que es indicios y medios de investigación, o sea que los toma como sinónimos la legislación. Técnicamente son diferentes, ¿verdad? Son diferentes técnicamente,
pero nuestra legislación más se refiere o a indicios racionales suficientes o a medios de investigación hasta que inicie el debate y se esté realizando el diligenciamiento de la prueba. O sea que hasta este momento eran medios de investigación. Después de su diligenciamiento, es ahí donde se adquiere la calidad de medios de prueba. ¿Por qué razón, maestrando? Porque se constituyen esos medios de investigación en pruebas, o sea, ya nace como prueba cuando ya ejerce el control todos los sujetos procesales de esos medios que ha investigado Ministerio Público. Porque hasta antes solo Ministerio Público los ha investigado. No tienen el control de los demás sujetos procesales. Es en el debate en donde entonces ya el querellante y el abogado defensor o abogados defensores pueden atacar esos medios de investigación y solo en ese momento ya adquieren la calidad de medios de prueba, porque ya están probando, ya están acreditando algo contundentemente porque ya pasó por el control de todos los sujetos procesales. Entonces, es técnico llamarle indicios racionales suficientes o lo que normalmente todos nosotros conocemos como medios de investigación hasta antes del diligenciamiento de la prueba. Una vez existe un diligenciamiento, ya adquiere esa calidad de prueba. Entonces ya sería técnico decir medios de prueba. Los medios de prueba tales y tales y tales, porque ya fueron diligenciados. Antes son medios, en este caso, de investigación, y que dentro de esos medios de investigación no podríamos llamarle testigos, porque el testigo ya es una prueba. Tendríamos que decir información de la persona tal y tal y tal. O un medio documental de información, o bien un medio de investigación material, o un medio de investigación audiovisual, etcétera. Pero son medios de investigación hasta antes del diligenciamiento de la prueba en el debate, maestrando. Es así como tenemos que nosotros conocerlo técnicamente. No es técnico que yo en la audiencia de primera declaración diga, Ministerio Público cuenta con ciertos medios de prueba, o que el mismo Ministerio Público indique, yo cuento con medios de prueba, los cuales son los siguientes. Ahí son medios de investigación, pero es así como lo toma nuestro ordenamiento jurídico, maestrando. Maestrando César Estuardo Chacón, por favor. Doctor, una pregunta relacionada a la violencia psicológica. Al momento de valorar la prueba, según el sistema de valoración de la prueba y durante el interrogatorio o examen al perito, no se establece el tiempo en que se causó el daño. Ejemplo, en el caso de la violencia psicológica, ¿cómo se valora y se relaciona el tiempo en que se relataron los hechos y se supone ocurrió un hecho? Cuando en el dictamen no establece cuándo ocurrió esa violencia psicológica. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que pueden enfrentar varias violencias psicológicas a lo largo de su vida. ¿En qué momento se establece en este sentido qué daño es el que realmente le hizo efecto? Porque puede tener varios. Correcto, maestrando César. Bueno, le voy a responder desde el punto de vista jurídico. Los dictámenes periciales, como es un dictamen psicológico, que si tiene dentro del mismo un daño psicológico, el perito, o sea, el psicólogo forense, tuvo que haber tenido una reseña del hecho. O sea, dentro del apartado del hecho, tiene que tener características de tiempo, de modo y de lugar. O sea, que al perito le tiene que narrar la historia traumante que tuvo la persona, para que el perito de ese hecho pueda determinar, en base a su pericia, si existe sobre ese hecho, sobre esas acciones, un resultado como lo es un daño psicológico. Pero si el dictamen carece de esa información,
tengan por seguro que en esta fase del diligenciamiento de la prueba, si tenemos abogados acuciosos, van a atacar seriamente ese dictamen, porque no sería un dictamen contundente, no puede ser congruente y no puede tomarse como válido que exista un daño psicológico cuando no sabemos ni a qué hecho pertenece ese daño psicológico, sino que ese daño psicológico tiene que ser como consecuencia de acciones traumatizantes, y esas acciones tienen que tener tiempo, modo y lugar, ¿verdad? Todo ello. Si hace falta una de estas características, ¿qué provoca? Provoca darle también herramientas a la defensa para que pueda atacarlas, y lógicamente el dictamen podrá tener el nombre que le queramos poner, como dictamen o pericia psicológica que contiene daño psicológico, pero si el mismo no contiene sus supuestos que la ley determina, en este caso, de dónde se desprende ese daño psicológico, el perito se va a ver en graves aprietos en el debate, porque lo van a cuestionar. Y no solo lo van a cuestionar, sino van a crear duda en el juez de que ese dictamen sea idóneo para poder condenar. Por el contrario, si le causan duda, el juez no va a condenar, porque dice el juez, ¿cómo voy a condenar por una violencia psicológica si el peritaje tiene vicios como lo es que no se puede determinar de dónde se extrajo el daño psicológico por parte del perito? O sea, el juez no va a condenar definitivamente. Entonces, son vicios que pudiesen cometerse maestrando, pero tienen que contenerlo claramente definido los dictámenes. Los dictámenes psicológicos, le comparto, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver alguno, pero más o menos son como 5, 6, 8, 10 hojas de las cuales se extrae toda esa información. Y hasta hoy solo he visto algunos, y aquí viene la excepción, que es en los niños. Vean, en los niños, esa sí es una seria excepción, o también con las personas que tienen capacidades diferentes, ¿verdad? Como por ejemplo los niños que tienen algún síndrome en específico, que ellos no tienen la noción del tiempo. Pensemos en los niños, por ejemplo, de 6, 7 años, y que más adelante, 2, 3 años, los están cuestionando o quieren preguntarles cuándo sucedió el hecho. O sea, los niños no van a poder tener ellos esa relación de una hora exacta, de un día exacto. Lo que ellos se van a acordar es que fue en la casa de la abuelita, fue en la casa de la mamá, fue en la casa del papá, ¿verdad? Fue en la casa de la tía, por donde estaba la pila, era cuando era el cumpleaños de mi primita tal y tal, o era cuando murió tal y tal persona, o fuimos a visitar a mi abuelita porque fíjese que estaba enfermita. Entonces, desde ahí podríamos buscar otros elementos para dar con el tiempo, pero estas ya son excepciones. Pero si estamos tratando de personas que sí tengan la capacidad de tener que aportar esa información de tiempo, modo y lugar, el perito se la tiene que requerir, porque es la única manera de poder concluir si existió o no existió daño psicológico. ¿De acuerdo, maestrando César? Bueno, muchas gracias. Continuamos. Sea sus órdenes, maestrando. Ahora, lo mismo, pues, podríamos decir que ocurre para los testigos, maestrandos. Los testigos también son llevados personalmente, son protestados de conformidad con la ley, y ellos, pues, proceden casi en la misma sintonía, maestrandos. Ellos son interrogados, le hacen el examen de interrogatorio por quien los propuso. Entonces, si quien los propuso fue Ministerio Público, empieza Ministerio Público con ese interrogatorio, con ese examen. Y posteriormente haría el contraexamen quien no los propuso. Entonces, si lo propuso la defensa, empieza la defensa con el examen y Ministerio Público posteriormente contra el examen. O sea, va a contradecir ese examen, va a ir en contra de ese examen, ¿verdad? Esa es la naturaleza de examinar y contraexaminar. Entonces, rigen las mismas reglas. Sin embargo, hay diferencias, ¿verdad?
los peritos y los testigos, ¿en qué se pueden diferenciar? Los peritos, pues no les constan los hechos, maestrandos. A los peritos no les consta qué sucedió. Ellos aportan su pericia para el esclarecimiento de los hechos, pero a ellos no les consta. Ahora, los testigos sí les consta directa o indirectamente. Directamente porque lo presenciaron en ese día, en esa hora, y por ende ellos pueden dar información de lo que pudieron observar. Indirectamente, por ejemplo, podría ser, ¿usted cómo se enteró del hecho? Porque en este caso es mi hija la que sufrió ese hecho y cuando llegó a mi casa me contó todo lo que sucedió y es por ello entonces que yo llamo a la policía, nos vamos al INASIF, nos vamos al Ministerio Público, etcétera, y ese es donde se inicia la investigación. O bien, por ejemplo, yo no pude observar cuándo fue el hecho de tránsito, por ejemplo, pero cuando yo ya pasé por el lugar, yo pues descendí del vehículo y procedí a darle primeros auxilios a la dama o al señor que estaba ahí tendido en el suelo. Entonces yo no observé quién fue el que lo arrolló, pero lo que sí observé es que la dama está seriamente dañada, tiene serias lesiones. Y lo que pude observar es que ella iba en una bicicleta, porque ahí estaba la bicicleta a su lado y estaba casi destrozada. Lo que sí observé es de que ella iba vestida de tal y tal manera, ¿verdad? Entonces, nos puede servir esa información. Entonces, a eso se refiere y ahí existe ya una clara diferencia entre los peritos y los testigos. Continuemos. Ahora bien, como venimos de peritos y testigos, ahora vendría la prueba documental, maestrandos. La prueba documental a veces es muy amplia. Es tan amplia que en algunos extractos o en algunos debates no es necesaria que se le dé la lectura íntegra a toda esa información. Lo que sucede entonces es que con la venia, con el permiso de los demás sujetos procesales, se puede prescindir de la lectura íntegra de los documentos y solo irnos a la parte conducente que nos interesa. Entonces, esto es una práctica que se da, es una práctica tribunalicia que el artículo 380 permite para que la prueba documental sea más práctica. O sea, de esta prueba documental, de todos estos folios que tengo aquí, me interesa la página 150, párrafo segundo, que dice lo siguiente, ¿verdad? Esto, fíjense que les tengo un ejemplo. Estuvimos nosotros conociendo en el tribunal en donde yo me encontraba anteriormente sobre un femicidio, la muerte violenta de una dama, y quien era acusado de ese femicidio era un ex trabajador de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y resulta que se le pidieron ciertas informaciones y documentos a la Universidad de San Carlos sobre los antecedentes de él, y la universidad nos refirió más o menos como a una pieza de este ancho, vean, una pieza de este ancho. Bueno, lo lleva. Imagínense ustedes en ese momento que solo una de las pruebas tenía este ancho de medios documentales y tener que leerlo todo. Entonces hicimos alusión a lo que dice el artículo 380, prescindir de la lectura íntegra y que Ministerio Público, quien propuso ese medio de prueba, nos indique taxativamente cuál es la parte conducente que le interesa de todo ese fardo de hojas. Entonces el Ministerio Público indicó claramente, bueno, de todas estas, la página tal y tal es la que le interesa al Ministerio Público, señor juez, porque era un informe de las entradas y salidas de esta persona y que Ministerio Público quería acreditar que el día tal y tal él no se encontraba en su lugar de trabajo en ese horario, que era entre las 2 de la tarde y 4 de la tarde ese día, porque en ese horario ya después pues concluimos que sí, él la eliminó físicamente, él le dio muerte. Entonces el Ministerio Público le interesaba acreditarle al tribunal que él no estuvo en su horario de trabajo en ese horario en específico. Y así fue armando su caso.
Entonces, traigo a colación este ejemplo porque prescindir de la lectura íntegra de los documentos es algo que nos faculta el artículo 380. Luego del diligenciamiento de la prueba documental, que les explico, el diligenciamiento es sencillo, maestrados. Quien lo propone le da a conocer al juez la parte conducente que le interesa, el juez le da también la palabra al querellante o abogado defensor para que controlen ese medio de prueba y ya se toma como un medio que ya fue diligenciado y que oportunamente va a ser valorado por parte del tribunal que está conociendo el proceso. Maestranda Leticia Analí Amarra, por favor, adelante. Doctor, una consulta. Fíjese que hay una expertise que no se encuentra dentro del INASIF, que es la contable, bancaria y financiera. Entonces, cuando estos peritos van a declarar en el tema de delitos financieros y no tienen discernimiento de cargo, los ofrece el Ministerio Público como testigos técnicos. El riesgo aquí es de que no está regulado en ningún lado el testigo técnico. ¿Qué diferencia existe en la declaración de un perito y un testigo en cuanto a verificar los documentos que uno elaboró, que un perito elaboró? Porque me imagino que existe diferencia entre un perito y una declaración de un testigo. Su pregunta, maestrana. Sí, vean, sí existe la figura del testigo técnico. Y la figura del testigo técnico es como una especie de, que no se sabe definir si es testigo o es un perito. Y por eso mejor se establece, y la doctrina sí lo desarrolla muy bien como testigo técnico. Y es porque el testigo técnico, él va a ser traído al proceso, no porque haya observado el hecho, sino porque al tener a la vista información de un perito, o en este caso de un peritaje, él por su pericia privada, él puede contradecir o él puede coadyuvar a entender de mejor manera esa información. Ejemplo, lo que ha sucedido en muchos casos, cuando sucede, hablando de la violencia psicológica, se presenta al perito, que es un psicólogo forense, y resulta que el abogado defensor presenta como testigo técnico a otro profesional o a otra profesional que es también psicóloga. Entonces, en el momento en que a la perito, a la psicóloga forense, se le va a cuestionar, se le va a realizar el contraexamen, luego, en lugar de que el abogado defensor realice ese contraexamen lo va a realizar la testigo, la testigo técnica, porque ella no le constan los hechos, pero sí por su pericia, ella va a poder tener una discusión con el otro perito porque tienen conocimientos similares. Entonces, eso es lo que sucede mucho con lo que usted me menciona, maestranda, y es equiparar lo que obra dentro de las constancias procesales. Muy probablemente usted toma ese ejemplo porque en algún caso práctico, quizás Ministerio Público presentó algunos datos bancarios que tengan que ver con la banca y que viene un profesional que sí tiene esa pericia, la propone la defensa o viceversa, ¿verdad? La puede proponer también Ministerio Público, pero normalmente los testigos técnicos normalmente los propone la defensa para poder esta persona con esa pericia atacar esa información. Y lo que se busca es que el juez se le dé la mayor calidad de información, maestranda. Entonces, sí se da. Ahora, yo lo que les menciono es lo siguiente. Si yo soy Ministerio Público en este momento, y veo que hay información que tiene que ver con la banca, ¿verdad? Con esa pericia que usted me dice, maestranda Leticia, que es, mira, hasta ya lo apunté para un ejemplo de testigos técnicos. Pero si yo me doy cuenta que necesito una pericia que no tiene el INASIF,
porque como usted acertadamente lo dijo, no lo tiene, entonces lo que voy a pedir es que pensemos a esta perito, le discernamos el cargo de perito, como lo que sucede con los antropólogos forenses, que también no lo tiene el INACIF. Entonces yo le voy a discernir el cargo por medio del juez como perito, y no la traería como testiga técnica al proceso, no la traería como testiga técnica, porque me serviría a mí más como perito, que tenga la calidad de perito. Lo mismo ocurriría como abogado defensor. Me interesaría tenerla como perito, pero como abogado defensor también podría elegirla, tenerla de mi lado para tenerla como testiga técnica, pero va a depender ya de mi estrategia y de la información que obre dentro del proceso. Porque si yo lo que quiero no es fortalecer la investigación, sino lo que quiero es contraatacar la investigación, mejor la tengo de mi lado como testiga técnica. Pero si yo lo que quiero es fortalecer mi investigación, mejor la tengo como perito. Y sí se puede discernir el cargo como perito maestranda. Y pues le agradezco porque vea, hasta hablamos ahí del testigo técnico, que en nuestro Código Procesal Penal no lo desarrolla en sí, sino únicamente lo menciona, pero no lo desarrolla, mientras que la doctrina sí lo desarrolla ampliamente, ¿verdad? Pero sí ocurre y se da muy, mencionámosle, podemos decir, es casi normal tener muchos testigos técnicos en los procesos, pero normalmente los utiliza la defensa. No digo que el Ministerio Público no los pueda utilizar, los puede utilizar, pero normalmente lo hace la defensa. ¿Correcto, maestra Ana Leticia? Pues espero que haya aclarado la duda que usted Doctor, tenía. disculpe, es como el consultor técnico, la figura del testigo técnico, entonces, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Gracias, Es como la doctor. figura del consultor técnico, así es, así como usted bien lo dice. Entonces, pero como le repito, esto como un proceso penal es de intereses, ¿verdad? Es de intereses del Ministerio Público y del abogado defensor. Entonces va a depender de la estrategia de cada uno, de cómo posicionarlo dentro del proceso penal. Y como regreso, si yo soy Ministerio Público, yo los pongo como peritos, porque me interesa fortalecer mi investigación. Si yo soy abogado, pues la podría tener como testiga, como perito, pero si no, mejor como testiga técnica o como consultora técnica, como usted lo dice, ¿verdad? Es la figura legal que se puede aplicar. Bueno, continuemos. La prueba material, maestrando. La prueba material es la prueba física, la prueba palpable, ¿verdad? Por ejemplo, prendas de vestir, armas de fuego, armas blancas que se hayan utilizado en el lugar de los hechos. Por ejemplo, ya existió la declaración de peritos, de testigos, que dijeron que observaron al señor XXX el apuñalar a una persona con un arma blanca tipo cuchillo. Entonces, dentro de la prueba material, si se tiene como prueba ese cuchillo, si se embaló ese cuchillo como tipo arma blanca, se va a exhibir en el debate, magistrados, así como fue localizada. Señor juez, en este momento, Ministerio Público procede a exhibirle a usted el arma blanca tipo cuchillo, la cual voy a solicitar con la debida toma de seguridad de que se exhiba al testigo tal y tal para que indique si esa es el arma que él observó en su momento, por ejemplo. Y va a decir una persona, sí, mire, este es el cuchillo. Es más, ese es el cuchillo que yo les regalé a mi hija el día que se casaron, porque son cuchillos de tal y tal marca. Esos los tiene mi hija en su casa y este fue el que utilizó esta persona. Y sirven para reconocer, para darle información al juez que efectivamente esa prueba material se utilizó para la comisión de hechos delictivos. Y lo mismo ocurriría con la prueba audiovisual, maestrandos, que aquí podría venir videos, fotografías, cámaras de videovigilancia que se hayan tenido y que se van en este momento a diligenciar, se van a reproducir. Entonces, si Ministerio Público las presentó, en este momento
señor juez, se van a reproducir estos y estos medios audiovisuales que son o están caracterizados porque son 3 cámaras posicionadas en diferentes puntos. La primera está en el punto tal y tal, segunda tal y tal, y así sucesivamente, como usted puede apreciar en el croquis que vamos a poner a la vista para que usted tenga claramente cómo está posicionado en el lugar de los hechos estas cámaras, cómo se extrajeron, y ahora se proceden a su diligenciamiento y el juez procede a observar juntamente con los demás sujetos procesales el contenido de esas cámaras de videovigilancia, grabaciones, videos o fotografías, ¿verdad? Entonces, es ahí ese momento en donde se va a diligenciar y se le va explicando al señor juez. Por ejemplo, se le dice, señor juez, usted puede apreciar en el minuto 20, específicamente, usted ve ingresar al señor tal y tal a la vivienda de las personas tales y tales, se le ve salir 3 minutos después, usted como puede ver sale corriendo. Correcto, ahora vamos a ver la cámara número 2. En la cámara número 2, que capta ya el interior del inmueble, puede apreciar cómo él toma un arma blanca tipo cuchillo, agrede en el abdomen a su esposa. En ese momento él la deja tirada y sale corriendo. O se le cae o se la deja incrustada en el abdomen y él sale corriendo. Ese es un caso real, maestranos. Sale corriendo y se capta de esa manera. Entonces vean cómo ya empezamos a ir armando y reconstruyendo el hecho. Los testigos que lo vieron correr, los testigos que observaron que fue él, los peritos que dicen que sí perdió la vida esta dama como producto de una lesión que sufrió en el abdomen que pudo haber sido causada por un arma blanca que tiene punta y filo, que existe el arma blanca que tiene sangre y que con el cotejo genético se da que es la sangre de la víctima, que existe la cámara de videovigilancia en donde se observa que el señor ingresa, que él la apuñala y sale corriendo. Entonces, prácticamente aquí ya estamos amarrando absolutamente el proceso penal, como también puede que exista información que desvirtúe los hechos del Ministerio Público, lo cual estaría apuntando a una sentencia de carácter absolutorio. Si se prueba, a una sentencia de carácter condenatorio. Bueno, continuamos. Ahora continuaría, maestrandos, la etapa que se conoce dentro del debate como nueva prueba. La nueva prueba, maestrandos, no es un momento para que yo aporte la prueba que a mí se me olvidó, que yo quiero nuevamente reproducir, o que se me escapó y divagué en el momento procesal que fue la audiencia de ofrecimiento de prueba, sino que esa nueva prueba se va a dar, se va a permitir cuando en el debate salió a colación información que ninguno de los sujetos procesales conocía. O sea que el Ministerio Público no tenía conocimiento de que existían esos medios de prueba. La defensa tampoco, y por lo tanto es algo novedoso, es algo que salió del debate. Entonces, si tiene esa característica, el juez va a permitir que se mande a diligenciar esos medios de prueba. Pero como repito, esos medios de prueba tienen que ser novedosos, ¿verdad? Nadie los conocía. Ejemplo de un caso práctico. Fíjense, maestrandos, que hubo una pelea luego de terminar un partido de fútbol en un municipio de Totonicapán. En esa pelea se agreden o agreden al árbitro, a un árbitro. Lo agreden y precisamente lo agreden de tal manera que él sufrió lesiones que lo hizo perder un ojo y sobre todo tuvo un impedimento para realizar labores por más de un año. Se conoció. En el debate, maestrandos, pues, trae a colación, pues, información de algunos testigos. Y resulta que uno de los testigos, ¿verdad? Uno de los testigos menciona en el debate de que él pudo observar cómo agredieron a este árbitro, porque él en ese momento se encontraba viendo el partido desde la ventana de su hogar. Entonces a él le dicen,
¿usted estaba en la ventana de su hogar viendo el partido? Sí. ¿Y usted estaba solo? No, yo no estaba solo. Lo estaba viendo también mi tío y mi señor padre. Y Ministerio Público eso no lo sabía. Ministerio Público no sabía que existían otros 2 testigos que también vieron el hecho. Entonces le preguntan, ¿usted observó, usted está consciente de que su papá y su tío observaron ese hecho? Sí, estoy consciente porque ellos estaban conmigo. ¿Cuáles son sus nombres? La defensa también no lo sabía y en ese momento, entonces es que nace esa información. Ahora citan o se ordena citar a estas personas para que como nuevos medios de prueba, como testigos lleguen al debate. Y precisamente llegan al debate y dicen, sí, nosotros vimos y relatan cómo sucedió el hecho. Vean, entonces, esa es la nueva prueba. Pero si a mí se me olvidó, por ejemplo, yo Ministerio Público pasé por alto citar a un testigo o no se lo pedí al juez porque consideré que no era necesario y ahora me doy cuenta que sí era necesario, eso no es novedoso y por lo tanto no puede ser constituido como nueva prueba. Ahora también, o posteriormente a la nueva prueba maestrando, se procede a emitir las conclusiones. Todos los sujetos procesales emiten conclusiones orales. Le dan a conocer al juez qué es lo que consideran lo más importante dentro del presente proceso, qué aspectos ellos vieron en todos los medios de prueba que el juez tiene que observar. Esta es una oportunidad que tienen todos los sujetos procesales. Y existe el derecho de réplica y contrarréplica, que es prácticamente volverles a dar la palabra a los sujetos procesales en ese espacio para que ellos puedan replicar lo que la otra parte está indicando. Porque si una de las partes le está dando mala información al juez, la otra parte puede contradecir y decirle al señor juez, el testigo en ningún momento dijo lo que el Ministerio Público le está poniendo de su conocimiento. Hago la invitación, señor juez, que usted escuche detenidamente el audio y se va a poder percatar que en ningún momento dijo eso el testigo. O va a decir Ministerio Público también, señor juez, el testigo del abogado nunca mencionó esa información. Y hacer esa misma sugerencia de que se escuche adecuadamente el audio respectivo. Posteriormente se le da intervención por última vez al agraviado o a la agraviada, según corresponda. Posteriormente se le da la palabra al acusado y en ese momento se cierra el debate, maestrados. El juez o jueces dicen, en este momento se cierra el debate y proceden los jueces a deliberar. En esa deliberación, los jueces emiten su sentencia, deciden si van a condenar, si van a absolver. Si van a condenar, ¿por qué condenan? Si van a absolver, ¿cuáles son los argumentos para absolver? El principio de congruencia, maestrandos, en su artículo 388 está, que claramente establece que los jueces del tribunal no podrán acordar hechos que no están contenidos en la acusación. O sea que solo lo que está en la acusación es objeto del debate. Algo fuera de la acusación no se tiene que entrar a conocer, ni siquiera discutir en el debate porque no tiene razón de ser. Entonces, a eso se refiere el principio de congruencia, maestrandos, porque es necesario que ustedes lo sepan. Y a partir de este momento, pues 2 o 3 aspectos a tomar en consideración. Por la complejidad del asunto en ese momento, los jueces solo pueden dar a conocer la lectura sintética de la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces solo van a dar un resumen de la sentencia y la parte considerativa de su fallo, para que el acusado y agraviado sepan a qué decisión llegaron los jueces. Posteriormente, ya se le tendrá que notificar la sentencia íntegramente a las personas. Ahí sí ya se tendrá que explicar claramente qué fue lo que se tomó en consideración y qué no. Asimismo, después de emitir esa sentencia, al tercer día, se tiene que llevar a cabo una audiencia de reparación digna si es que existió una sentencia condenatoria. Y posteriormente, como repito, es la lectura íntegra de la sentencia
que se da el plazo de los 5 días posteriores a la sentencia. Pero ojo con esto, maestrandos, en la práctica también Ministerio Público Creyente y abogado defensor pueden renunciar a este derecho, que es a este plazo de la lectura, y pueden decir, señor juez o señores jueces del tribunal, renunciamos a el derecho que se tiene de que la sentencia sea leída íntegramente en este tribunal en el 5º día y que la misma mejor se notifique por medio de los casilleros electrónicos correspondientes. Entonces el tribunal va a aceptar la renuncia, ya no se va a leer íntegramente en el tribunal, sino se va a mandar a notificar a los casilleros electrónicos que correspondan. Bueno, estimados maestrandos, con eso finalizamos el día de hoy con nuestra clase. Con esto también hemos finalizado todas las etapas del proceso penal, al menos hasta donde vamos. Y es aquí donde ya se emitió una sentencia. Vamos a seguir analizando en nuestro curso algunos otros aspectos, pero pregunto, previo a finalizar, ¿tienen alguna duda, maestrandos o maestrandas, que me la hagan ver en este momento? ¿Correcto? Entonces, en este momento, maestrandos, solo quiero darles a conocer, por favor, la clase de Derecho Penal la voy a reprogramar o se va a reprogramar para el día lunes, maestrandos. El próximo lunes a las 8 horas o 20 horas en punto, se está autorizado por parte de la universidad la reprogramación de nuestro curso de Derecho Penal. Por favor, se los pongo de su conocimiento porque ya les informaron o ya están por enviarles ahí la información respectiva. Entonces se traslada para el día lunes a las 8 horas de la noche o 20 horas en punto. Maestrandos, ruego que tomen nota de nuestro curso de Derecho Penal para quienes en nuestro curso están presentes. Doctor. Y en los otros amigos o conocidos, por favor, hacérselos llegar. Sí, maestranda Mónica, por favor, por orden, adelante. Gracias. Magíster, perdone, yo tengo un curso de 7:45 a 8:30 el día lunes. Correcto, maestranda Mónica. Maestranda, ya un momento voy a responder, maestranda Mónica, perdone. Maestranda Wendy, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Fíjese que en mi caso también creo que estamos juntamente con la licenciada Mónica en otro curso y finalizamos a las 8:30. No sé qué posibilidades hay, ¿verdad? Que usted nos pueda apoyar, ¿verdad? Hacerlo pues a esa hora, doctor, disculpe. 8:30 podría ser muy buena hora. Correcto. Maestrando Osman, adelante. Gracias, doctor. Sí, esa misma inquietud le quería hacer, pero está bien por su comprensión que a las 20:30, porque también tengo un curso yo que termina a las 8:30. Correcto, también maestrando. Y por último, maestrando Nelson. Magíster, Bueno. con relación, ¿no se podría hacer el día miércoles o jueves a ese mismo horario que usted está planteando? Fíjese, maestrando, que es un poco difícil, pero lo que sí voy a